tantas canciones buenas que no caben en un cancionero, pero en Radio UNIAC tenemos 1 hora al día para descubrir música y cruzar historias que resuenan. Conversaciones con alma, artistas con historia. Tantas canciones buenas. Tu cita diaria con lo mejor de la escena musical con Muriel Riveros. Delatores es una banda de rock formada por los músicos chilenos Marcelo Parra, Faco, Javier Carrasco, Mauricio Tapia y Víctor Olazarán. Menos mal que lo actualizamos antes porque yo lo tenía incluso medio desactualizado esto, pero el que ha estado siempre además es Marcelo Parra, que hoy viene a conversar acerca de esta banda que ya lleva varios discos, varias noticias también, se vienen canciones, hay proyectos y hoy día el presente de la agrupación también está marcado por seguir tomando estas letras medias nostálgicas, pero cargadas de buen rock y poder compartirlas con ustedes. Les damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de radio.uniac.cl, nuestra radio digital, nuestro espacio también para ser un poco melómanos y melómanas y descubrir también distintos sonidos, porque aquí vamos pero por todos los géneros musicales, así que les agradecemos por eso. ¿Y por qué lo hacemos con tanto énfasis? Porque además hoy estamos de aniversario. Es nuestro aniversario. 1 añito cumple Radio UNIAC y es un nuevo medio que se ha consolidado también para ser parte de la escena cultural, para hacer frente también a los espacios que a veces se nos escapan de las manos y se nos van cerrando, pero que queremos decir desde aquí, hoy y hace 1 año atrás, nuestro medio está para eso, para la cultura, para las artes, las humanidades, la sociedad. Y es lo que queremos hacer también aquí en nuestro pequeño frente musical, nuestra nación musical, tantas canciones buenas. Así que con ese ímpetu saludamos a nuestro equipo, a Jaime, a Camila, a Antonella, a Renato, a Álvaro, a Ignacio, a Diego y bueno, nuestro equipo ahí medular, nuestros pasantes. Y por cierto, saludamos a Delatores. Mira tú, Marcelo Parra, venir a nuestro aniversario. Muchísimas gracias por compartir. No, gracias a ustedes por invitarme a tu cumpleaños. Estoy sorprendido. Oye, qué gusto tenerte por acá y que la agrupación Delatores también venga con hartas noticias para poder compartir en este que es un día también muy especial para nosotros y nosotras. Hablemos un poquito de aquello y de mantener un proyecto musical, Marce, por varios años ya y mantenerlo en la agenda vigente del rock nacional. Sí, ha sido un trabajo bien arduo, la verdad. De hecho, venía pensando un poco en eso ahora porque, bueno, estaba escuchando ahí música en Spotify y me salió un lanzamiento de Prefiero Fernández. ¿Ya? Que fue una de las bandas con las cuales nos topamos cuando viajamos a México. Y no sabía hace mucho de ello, entonces fue como brígido. Como, yo tampoco, así como que... Sí, como que fue como, ¿qué? Están bacán que estén haciendo música. Sí. Qué bueno. Y sí, pues hay todo un tema también de ajuste de expectativas, de resiliencia, también una cuota importante de creer en ti y también replantearte un poco esta idea del éxito. Porque al final yo creo que eso igual es la carga mental un poco que está ahí constantemente como aportonando, si esto sigue, si esto no sigue. Y es la vara también con la que te empiezas a medir. Entonces, redefinir también la idea de éxito, de logro, yo creo que ha sido vital también para poder continuar. Igual lo mencionas tú de alguna forma, ¿no? No es tan fácil, no es impensado tampoco, pero no es tan sencillo mantener un proyecto musical viendo las escenas y cómo van cambiando también. Sí, es distinto el momento cuando ustedes partieron ahora. Quiero como llevarte un poquito hacia atrás y mirar un poco esa escena musical donde ustedes partieron mostrando sus canciones. Sí, cuando nosotros partimos, el tema del streaming no era algo tan habitual en la conversación. De hecho, yo recuerdo que cuando lanzamos el disco, no sé, se lanzó entero un día martes, se subió a SoundCloud y chao. A YouTube, sería. Y era como SoundCloud, Bandcamp y sería. Claro, y no sería. Teníamos más donde claro, poder y no está esta música lógica de, por ejemplo, que instaló un poco todo lo que pasa con Spotify, de que los lanzamientos tienen que ser un día viernes, que lanzar un disco de un tirón es una pésima idea porque tú tienes que mantener a la audiencia, no sé, onda muy pegada, porque la duración de una canción son una semana mucho. Entonces, claro, han cambiado muchas cosas.
Han cambiado el integrante también. Pero claro, en ese tiempo también había una escena que yo creo que estaba muy incipiente, que estaba entendiendo un poco cómo funcionaba esto. Se formaron también un poco las bases que hoy en día conforman el ecosistema de la música actual. El trabajo colaborativo, los sellos más independientes, la autogestión. Y si bien hay muchas cosas de eso que se mantienen hoy en día, también creo que ha cambiado mucho el mercado o la industria actual. ¿Y eso de alguna manera ha permeado en lo que ustedes hacen? Porque siento que igual hay una conexión, pero claro, hay una forma de entregar que ha sido distinta. Ya no, a lo mejor no colgamos efectivamente, ya diga, se prueba, ¿no? Esto no de colgar el disco completo y vamos lanzando los singles. Funciona de alguna manera también aquello, pero en el hacer música mismo, en esto de estar constantemente escribiendo, probando, haciendo cosas en el día a día, ¿cómo vive Delatores? Sí, yo creo que en un comienzo tal vez estábamos más pendientes de eso, un poco siempre pensando en cómo lo podría recibir la gente, y también una pata como en el mercado, por decirlo de alguna forma. Nosotros siempre hemos trabajado en la escena independiente, entonces tampoco es que estemos muy pendientes de eso. Pero igual había una mirada así y de alguna forma eso permeaba en el sentido de que la sonoridad tal vez o quizá un poco el producto cultural en sí tenía un barniz de eso. Hoy en día igual nosotros estamos, somos también un poco perceptivos o víctimas de lo que ocurre a nivel país, ¿cachai? El sistema, la salud mental en Chile también post pandemia nos pegó harto y se nota también un cambio un poco en el eje de las letras de Delatores en ese sentido, que empiezan a ser mucho más de la conversación interior del sujeto, más que de cómo el sujeto se siente o se mueve en las emociones, claro, como de los panoramas típicos de la música que son como las relaciones, etcétera. Como que mira, y el punto de inflexión ahí fue más pandemia, dices tú. Sí, porque por ejemplo, nosotros, a ver, el 2014 fue el primer disco, el siguiente fue el 2016, y después cuando ya partimos con el trabajo del tercero fue justo estallido social pandemia. Entonces, una de las canciones que abre es Oniria, y esta canción también hizo una pata un poco después con un videoclip que justo se grabó en pandemia, en donde hicimos como una llamada como a las personas que nos escuchaban a poder grabarse interpretando esta canción como si estuviese en una videollamada, que era lo que estaba pasando en ese momento. Y esa fue solamente la introducción, pero la gran mayoría de los videos nos llegan también con un tono súper melancólico y también un poco claustrofóbico. Claro. Entonces, claro, cuando yo escribí esa canción también se vertió un poco de eso, que a lo mejor no fui tan consciente, pero cuando yo recibí un poco el feedback de las personas me di cuenta que había mucho de eso. Y ya con las dos últimas canciones también se tocan muchos esos temas, o sea, en el cuarto disco obviamente hay espacio para el amor y sus vicisitudes, pero también hay mucho también de conversación interna, de ansiedad, de depresión, de bloqueos creativos, todo eso. De relaciones más maduras también, ¿no? Sí, o completamente. Sea, oye, y esto es muy interesante porque yo con Marcelo hemos hablado, nosotros dos, muchas veces, de muchas cosas, desde anime hasta, cartas Pokémon, no sé. Hoy día acordaba de eso. Saludos a Bruno. Saludo a mi hijo Bruno, que también tenía cartas Pokémon, no reales, me comentaba el Marcelo en algún momento. Pero eran lindas, no le vamos a contar. Nada, pero no te había entrevistado jamás por Delatores y ustedes llevan ya, insisto, varios discos desde el 2014 hasta la fecha. Y claro, hay un rock incluso, claro, como esas letras como más amor, desamor o emociones o moverse o el sujeto en la ciudad, están mucho, siento yo, más marcadas no por una inmadurez, pero sí por una juventud y una energía vital que también hay ahí, no que no tengamos hoy día, no, por supuesto que no. Pero también es distinto y las cosas se miran distintas porque la gente también cambia. Sí, y eso es bonito también mirar cómo esas luces de esas primeras canciones no es que se apaguen, sino que también mutan y son distintas y qué lindo los aprendizajes también de la vida. Para allá voy, ¿no? Siento que igual en ese sentido las letras hoy día también tienen esa como condensación de la vida. Sí, completamente, sí. Bueno, ahora que estoy viviendo en Viña me toca viajar mucho, entonces en
este tránsito que yo le llamo, en que estoy constantemente, me pasa mucho que he podido reflexionar un poco en torno a los primeros trabajos de la banda. He vuelto a escuchar las primeras canciones que durante un tiempo como que le hice un poco el quite, porque claro, lo que dices tú, tenía como mucho de esta cosa, esta juventud y esta impulsividad y esta cosa como de comerse el mundo. Y claro, hay cosas de las cuales me siento muy orgulloso y entiendo que también son parte de un momento. Pero claro, pasa eso de que inevitablemente la vida llega, el dolor también es una de las promesas inevitables que tenemos en la vida, y esos dolores también terminan transformando en lo que somos. Y obviamente termina también reflejándose en la música, en las letras, en el mundo sonoro y visual que tiene también Delatores, que siempre ha tenido como muy cohesionado, pero que hoy en día también es mucho más palpable. Y claro, o sea, todo el mundo también va creciendo, se va involucrando con más personas, va haciendo, sus intereses también van cambiando un poco de eje. A mí me interesa mucho más ahora la política de lo que me interesaba antes. Por lo tanto, también soy mucho más susceptible a las modificaciones que se puedan hacer, a los proyectos, a cómo esto afecta la vida de las personas. Y pienso que hoy, o sea, que no es casual que nuestra sociedad esté pasando por ansiedad, depresión y todo eso, y que se hable mucho más, lo cual me parece bacán. Y obviamente también eso termina permeando un poco en el universo musical de la banda, sin perder la identidad, pero también haciéndose parte un poco de la problemática que cada uno vive y tomándola de su trinchera. Oye, me encanta este tema porque siento que además es algo de hoy, que lo he escuchado en diferentes músicos y músicas, y el tema de hablar de la salud mental a través del arte, a través de la música, cómo permea canciones, es algo que está presente. Vamos a seguir conversando, bueno, y de la estética, y de los proyectos, y de las nuevas canciones. Hoy día lo hicimos al revés, vamos a dejar el estreno para el final, porque generalmente dejamos el estreno para el comienzo, así que vamos a ir revisando algunas canciones escogidas aquí por nuestro programa, pero son todas que puedes encontrar a través de las plataformas digitales de Delatores, banda que está siendo nuestro protagonista en el día además de nuestro cumpleaños. Agradecemos nuevamente ahí la presencia de Delatores acá. Nos vamos a quedar escuchando La Nostalgia de la Luz y ya seguimos escuchando tantas canciones buenas aquí en Radio UNIAC. Somos canción urgente para un tiempo lento. Somos tantas canciones buenas en Radio UNIAC. La nostalgia de la luz era lo que pasaba y vamos a seguir recorriendo de las canciones de Delatores, agrupación nacional de rock indie. Yo creo que hay mucho también, bueno, de muchos géneros que podrían ir permeando, siento yo, o como influenciando el trabajo. Yo sé de muy cerca, quizás, que tú eres muy fan de Paramore, pero eso es una de las muchas luces que podemos encontrar acá. Sí. Y yo siento que también hay una cosa como de rock chileno noventero que influencia mucho también el trabajo de la banda, y lo digo especialmente porque la canción que viene después es un featuring o una colaboración con Claudio Valenzuela, además. Sí, con Claudio Valenzuela. Sí. Lucibel, además. Entonces, esa canción que vamos a escuchar se llama Canciones de Fantasmas, y bueno, estamos hablando de esto porque hay una estética también, y una estética que siento que además puede ser muy relacionada con tu trabajo. No sé si ahí lo podemos hablar en toda la banda, Marce, pero tú eres diseñador, diseñador gráfico, y yo te conozco por esa faceta y luego Delatores, entonces, pero me viene muy bien unir ambas, y cómo aquello que es visual también se hace parte de un proyecto musical. ¿Cómo lo concibes tú? Sí, o sea, creo que finalmente hay que entender que la música es un mensaje. Y que ese mensaje también viene cargado con ciertos códigos, que también están los códigos visuales. Entonces, entre mayor coherencia haya entre lo que estás diciendo y lo que está viendo la persona, va a haber mayor pregnancia. Entonces, claro, en mi caso yo tengo esta formación de diseñador. Cuando yo estudié en la UDEM también tenía una cosa bien integral, donde me pasaban cine, me pasaban psicología, teoría del arte, sonido. Qué necesario. Muy necesario, sí. Entonces, claro, yo como que cargaba con todo este bagaje visual, cultural, y lo empecé a implementar también en la banda. Y claro, por ejemplo, el Javi, él es actor.
Entonces también viene un mundo de las tablas, donde también es muy importante todo ese tema. El Víctor también es actor, aunque, bueno, el Víctor que es bajista, él es actor y cientista político, una cosa me extraña. Pero no importa. Yo creo que todo suma, ¿no? Sí, no, todo suma. Todo Sí, suma. todo suma, sí. Entonces, claro, Delatores tienen un universo visual que también se complementa mucho con la música y que al momento de plantear un concepto de disco ya, paralelamente también se trabaja un concepto visual. Cómo queremos vernos, cómo queremos movernos en el escenario, cuál es la experiencia teatral, por decirlo así, que va a tener la gente cuando nos vaya a ver a los shows. Obviamente no todos los shows pueden ser eso, porque hemos tocado desde una sala SCD hasta un bar en La Serena, donde el escenario es de 3x3, entonces no podéis montar algo muy, muy complejo, pero sí desde la estética y la ropa y la gráfica y las portadas de los discos podía hacer cosas. Claro. No, es que lo encuentro muy bonito además porque habla de como la importancia que le dejas a ese espacio que puede ser simplemente escucharlo, pero tiene una portada especial, como que no se abandona, a eso voy, como que no se abandona la esencia. Sí, sobre todo hoy en día con todo el tema de la IA. Uy, temón. Es que es brígido. ¿Cómo lidiar con eso? O sea, un creador. De partida me bajó la pega, pero así gigante. Me imagino. Porque, claro, como yo también tengo esta experiencia en la música, tenía muchos colegas que era como, oye, necesito hacer una portada de single, había confianza, todo. Pero ya hace rato que no me llega nada de eso, y lo entiendo, o sea, si no todos tienen las lucas para poder hacerlo, ni tampoco pueden de repente acceder como a ese contacto. Pero sí, es una cosa tan, cuando se mal usa, porque tampoco hay que satanizar la inteligencia artificial, pero una cosa tan grosera, tan plástica, tan vacía. Entonces, claro, con Delatores seguimos un poco manteniendo esta intención de que cada single, aunque de repente sea una lata, pensarlo, buscarle una visualidad, buscar algo. De hecho, el lyric video de la última canción que sacamos tiene mucho de eso también. Creo que aparece a lo lejos una persona, pero el resto son solamente como spots de lugares de una casa. Para transmitir un poco también la soledad de la canción. Claro. Seguimos igual trabajando en videoclip. Tenemos varios videoclips que están ahí en mente que vamos a ir estrenando durante el año. Pero es una trinchera que queremos defender igual, que la encontramos súper necesaria. Pero podría como decidir solo hacer una portada de single y guardar energía para un videoclip, pero igual se piensa el poner la música en la lírica para los videos o cuando lo sube a YouTube. Es como, a eso voy, como si vaya a hacer un en vivo, pero es chiquitito, es más, incluso más acústico, que también han hecho, no sé, puede ser, pero no se abandona. Y lo pequeño que pueda hacer tiene algo, un extra. Y eso es muy bonito también. Bueno, a propósito de eso y de los últimos discos también, esta cosa más noctámbula y de lo nuevo que está apareciendo, es que está esta canción que me gusta mucho, que sea como salió como single también de CP, Promesas al Alba. Sí. Y esto es Canciones de Fantasma. ¿Cómo llegaron a eso, a esa colaboración también? Estoy abarcando en una hora todo lo que no he entrevistado a Marcelo Parra en Delatores en años. Sí, y todo en el cumpleaños de la radio. Y en un cumpleaños de Radio UNIAC. No, sí, esto, me parece demasiado... fue loco porque esta canción también salió en pandemia. Y yo me acuerdo que estaba dando un paseo por la plaza tratando de respirar un poco. Tenía esta canción ahí y fue como... Nunca hemos hecho un feat, nunca hemos invitado a nadie. ¿Con quién podría ser? Empecé a pensar de vuelta y claro, estaba también justo en mi playlist está sonando Lucibel y fue como ya, voy a preguntar, no pierdo nada. Tenía una banda amiga que había hecho un feat con Claudio Valenzuela. Entonces les pregunté, oye, ¿cómo llegaron? Y fue como, no, fue por el manager, ¿cachai? Pero en verdad como que tampoco es tan seguro que salga. Me dio contacto del manager y claro, efectivamente él recibió la canción y me dijo como, mira, me parece bien, pero en realidad la toma Claudio, acá está su correo. Le mandé el correo a Claudio, que yo, claro, lo conozco desde chico. Mi papá, o sea, no a él en persona, sino que su música y su ser. Mi papá trabajó en un radiotaxi en el cual muchas veces llevó a Claudio Valenzuela en el auto. Entonces, teníamos un autógrafo de Claudio Valenzuela. ¡Qué buena! Teníamos su disco pirateado, el MP3 con 100 canciones ahí, no sé. Yo me acuerdo que tenían una sala de ensayo, no sé, habré estado en primero medio también. Historias de cuando chicos y chicas con Lucibel y Claudio Valenzuela. Y tenían una sala de ensayo ahí en Bellavista, en el barrio Bellavista. Claro. Y haber salido como en una salida de curso y haberlos visto pasar a los 4 originales, ¿no? De Lucibel. Y era como...
esto era como raro también, ¿no? Sí, que tenía ahí el autógrafo, guardaba ahí el papel. Claro, también porque era un mundo mucho menos digitalizado, entonces claro, uno tenía como acceso al día a día de los artistas. No, pues para nada. Entonces, bueno, la cosa que le escribí a Claudio, le mandé la canción ya masterizada, todo, estaba como ya toda lista, le mandé la letra, le hice un poco el speech de qué era por qué queríamos trabajar con él todo. Y a los 10 días me responde que le encantó la canción, que sí, que feliz la graba. Y claro, ahí me dio su WhatsApp para poder seguir conversando un poco más fluidamente. Y yo así como, ¿qué? Y así como, no tengo WhatsApp. Y ahí, no, él fue súper generoso, fue muy humilde. Y para mí esa fue una lección brígida, porque, o sea, como que en realidad no hay que esperar a tener como una experiencia que te recuerda que tienes que ser humilde para guardar eso. Y Claudio fue muy humilde. De hecho, cuando él me manda la canción me dice como, mira, aproveché de grabar un piano que yo creo que le haría bien a la canción, y hice este ajuste en el verso, igual tú dime si le puse mucho color, lo puedo volver a grabar, ¿cachai? Me apegó más la idea original, todo. Y fue como, oye, ¿qué grado de entrega y humildad? Claro, y yo qué bonito. Llevo igual harto tiempo en esto, entonces también he compartido con otros colegas, con otros músicos, música. Y no se ve la misma actitud muchas veces en colegas que están en la misma que tú. Entonces para mí eso fue como ya, ok, lección de que tengo que guardar para la vida y que uno siempre tiene que ser así. Y a él le cantó la canción, después también hizo un video como hablando de la canción, con todo el tema del lanzamiento, así que fue una experiencia muy bacana en realidad, y fue también como un abrazo a ese Marcelo adolescente que cuando empezó a descubrir música por sí mismo, ya dejar de escuchar la música de los papás, estaba ahí con ese disco en MP3 de Lucibel que traía todas las canciones de toda la discografía hasta ese momento. Hermoso, hermoso. Mira cómo se reencuentra como esa música de la adolescencia con la creación más actual de esta canción que salió por ahí como sencillo el 2021, Canciones de Fantasmas, de La Torres y Claudio Valenzuela, a quien tantas canciones buenas. Desde un tiempo que fue hermoso hasta el futuro que ya suena. Tantas canciones buenas en radiouniac.cl. Oye, seguimos aquí copuchando, hablando, entrando en las canciones de La Torres, agrupación que se apronta a un nuevo disco. Así y lo es. que hemos estado escuchando es parte de lo previo, pero ahora entramos a escuchar, y entraremos a eso, a los últimos sencillos que han dejado ahí en las plataformas digitales, y una nueva etapa también, Sí. una nueva etapa que habla de muchas cosas, pero también sigue siendo como esta marca semi-melancólica, nostálgica, que es un poco ADN de La Torres, en Sí. el mejor sentido de la palabra. En el mejor sentido, sí, es que yo creo que todos tenemos un poco corazón de poeta, nos criamos con la FM2, ¿cachai? Sí. Miguel Bosé. Todos Entonces escuchamos hay AM una en algún hay una momento, nostalgia sí. que llevamos muy pegada ahí en el ADN, sí. Yo creo que la generación más actual tal vez no lo tienen tanto, pero todos los que como 80, 90, sí, mucho. Ujú, Y es un sí. poco Y difícil. se nos nota, Y es un poco difícil escaparse de esa herencia. sí, Sí. seguro. También con esa precisión de ciertos sonidos, ¿no? Y como el buscar la banda, por ejemplo, la agrupación, que suenen los instrumentos, que eso sea muy presente. No quiero decir con esto que cualquier otra cosa con más cinte o esté mal, ¿no? No, para que nada. son distintas Sí. nada más. Y eso es algo muy importante acá. ¿Cómo han ido trabajando y cuáles son los leitmotiv de este nuevo disco, Marce? En este disco lo que estamos haciendo principalmente es también innovar con varias texturas sonoras. De hecho, por ejemplo, pasa que tanto en Entrego al Mar con Aislamiento se incluyen los samples, que antes no habíamos incursionado en eso. Y cada sample también tiene como un origen, un sentido, etcétera. Por ejemplo, en el caso de Aislamiento, me voy a adelantar aquí un poco. Ujú. Pero claro, la canción habla de toda esta cosa como de un estado medio depresivo, un cuadro depresivo donde está todo el rato el sujeto como sumergido en este estado, en donde intenta constantemente salir de allí, pero no tiene la fuerza para hacerlo. Y pasó que, por ejemplo, cuando estaba yo escribiendo la letra, me remití un poco también a la experiencia personal, porque al final las letras siempre tienen como una cuota de ficción y una cuota de biografía, sí, eso es inevitable. Y hubo un momento en el 2022 que yo estaba así, pero así en el barro,
viviendo solo, todo, pasándola bien mal. Y recuerdo que yo todo el día tenía la tele prendida porque no aguantaba escucharme, como escuchar mi voz. La voz interna, el soliloquio. Y tenía muy presente el noticiero, porque todo el día había noticias, todo el día. Tampoco hace tan bien, po. No, nada, pero era como una voz, por último, para tener a alguien hablando ahí, ¿cachai? Entonces, claro, después cuando pasé por un bloqueo creativo, después tuve mucho rato, después cuando pude como ya sacar ese tapón y volver a escribir, recordé este momento, y en el caso de aislamiento, hay un puente previo a la segunda estrofa donde suenan unas voces, y esas voces es un sample de Macarena Pizarro, de Chilevisión, de las noticias de la segunda semana de junio de 2022, hablando sobre derrumbes y cuestiones así. Entonces, claro, yo me recordé esto, fui al archivo, bajé los videos, corté las partes, el productor musical las amplió y se hizo esta base rítmica. ¡Qué loco! Entonces, claro, como que tiene mucho eso, este disco también, como muchos sonidos que de repente son guitarras que están como sonando en inversa, algunos saxofones que sacamos de discos de, no sé, de Aretha Franklin, cuestiones así. Oye, pero el universo sonoro ahí, Marce, ¿qué? Sí, lo que pasa es que, bueno, todos son bien busquilla y particularmente a mí igual me gusta como incursionar todo. Estoy escuchando mucho ahora, por ejemplo, Princesa Alba, con lo último que sacó. Estoy escuchando Cencerra, que es un músico español. También estoy volviendo a escuchar, bueno, ahora a propósito de que La Ley volvió a sacar la masterización 2025 del disco Desiertos. Volviendo en eso también. Bueno, y ustedes tienen un cover también de la Claro, de tenemos La ahí Ley. un cover de La Ley, sí. Entonces, claro, estoy como siempre estoy tratando de escuchar un poco lo que está pasando fuera del rock, Claro. que me parece mucho más interesante que solamente escuchar rock, y proponiendo esa estética sonora. Es que yo creo que ahí hay algo que es siempre bueno recordarnos como oyentes también. Puede ser para creadores, por cierto, pero para una que es oyente, es que somos muchas cosas, somos muchos sonidos. Y lo que decíamos, o sea, todos, o quizás toda una generación, escuchamos a la música que tocaba y que ponían en la radio nuestros mamás, nuestros papás, y entonces está la parte como más AM o baladas o boleros en algunos, y que hoy día reflota, por ejemplo, en nuevas generaciones. Sí, todo el rato. O la música más R&B o soul, o no sé, está la areta ahí de entre medio. Mucho, sí, de hecho me pasó que cuando estábamos con el proceso ya de la preproducción musical de este disco, que para este disco trabajamos mucho con eso, como antes de llegar al estudio a grabar, hicimos una preproducción musical, como toda una parte de estudio, como si ya, qué sonidos queremos, etcétera, qué textura, y ahí yo estuve escuchando Bajo el signo de Caín, de Miguel Bosé, que es donde se desprende Si tú no vuelves. Qué buen disco, qué buena canción. Y me di cuenta de que había la profundidad de la voz. Ahí, ya, perdón. Sí. Yo desvarío. Que me acordé de Claudio Valenzuela y de Miguel Bosé y dije, oye, claro, esa profundidad. Claro, los registros más graves. Todo. Y ese disco tiene muchas cuestiones que son como no propias de la balada. Po. No, po. Y claro, yo cuando chico la escuchaba en la radio, uno se quedaba como con la parte más medular del disco, como la parte romántica, la balada, etcétera. Pero tiene cuestiones que son medias ambient, otras cuestiones que son como un poco de la música electrónica, música de los 70, se empieza a mezclar. Y claro, también como que invito mucho a hacer este ejercicio, escuchar los discos que uno escuchaba en la infancia o en la adolescencia, pero ya con una mirada mucho más analítica. Claro. Y te vas a dar cuenta que al final nada es tan purista como uno pensaba. Nada. Cosa de escuchar esos videos, me dan mucha risa, esos videos como de Dua Lipa, de las canciones, de alguien escuchando la música de Dua Lipa y el papá mostrándole así de dónde viene la referencia. Claro. Sí. Por favor. Y nos encanta Dua Lipa y nos encantan esas canciones también y tienen referencia en todo eso también. Es un universo musical que hoy día, junto a Delatores, vamos entrando en eso, vamos entrando en su estética, en sus líricas, en su música, en sus decisiones actuales. Esto se llama Entrego al Mar. Marce, te dejo para que tú la presentes y ya seguimos conversando de los últimos estrenos de Delatores. Súper. La siguiente canción que van a escuchar es parte de nuestro cuarto disco que viene ya en camino y se llama Entrego al Mar, y esto es de Delatores. Somos canción urgente para un tiempo lento. Somos tantas canciones buenas en Radio UNIAC. Cuando la vida misma pasa, de alguna manera eso se nos cuela en las canciones, en las emociones, en la vida, el estar bien, el estar mal, el
sentirse vulnerable y asumirse vulnerable también. Es parte de lo que estábamos conversando con Marcelo Parra, vocalista de Delatores, músico de esta agrupación chilena que tienes que conocer y que te dejamos de su música aquí en tantas canciones. Bueno, es un vistazo, una escucha. El resto lo tienes que seguir tú a través de todas las plataformas digitales. Está la música de Delatores y este nuevo disco que se viene ya para el segundo semestre de este año. No sé cuánto podemos adelantar, pero yo te voy a preguntar, tú me vas parando porque ya no sé si tienen nombre, si tienen fecha, si tienen ganas de contar al mundo cómo van a ir entregando justamente todo este anticipo. Sí, vamos a hacer un lanzamiento más después de Aislamiento y después de eso ya nos guardamos para mostrar el disco completo. Está fechado para estrenarse en agosto. Y de ahí viene, bueno, previo a agosto tenemos un par de fechas, pero una vez ya estrenado el disco empezamos ya a tocar, ojalá seguir visitando ciudades. Estuvimos a comienzos de año en La Serena, ahora en julio vamos a estar en Concepción y la idea es como seguir llegando a otros lados como, no sé, Rancagua, Talca, Valparaíso, viendo siempre la posibilidad haciendo el ojito ahí a salir fuera del país también. Así que vamos a estar trabajando. ¿Hay planes? Hay planes. Hay planes. Sí, uno siempre... Bueno, fuera de Santiago seguro, aunque sí, siguen habiendo planes también. Sí. Pero fuera de Chile podría ser ya... Podría ser, sí. Este Vamos a seguir intentándolo. Eso. Sí. Pero cuesta, me imagino, pues sí. Sí, es complejo porque, claro, aparte la vida llega también, entonces ya ahí planificar con 5 o 6 personas ya empieza a ser más complejo. Pero está la gana, está la disposición, que yo creo que es lo más importante. Pueden estar las lucas, pueden estar todo, pero si no está la disposición y la gana de salir, no sirve mucho. Pero en este caso sí está, y ahí con nuestro equipo también de Spiralis, que es la agencia que también nos mueve las fechas, estamos trabajando harto para poder lograr toda esa exposición y tener una audiencia mayor. Claro. Bueno, ahí las movidas también que vas generando también, por ejemplo, la salida de un disco siempre se aprovechan ahí para poder hacerlo. Además, segundo semestre, eso va dejando un terreno largo y fértil para llegar a la primavera y el verano y las giras y tanto más. Contenta la gente. Todo. Sí, también. Pero estas canciones que yo siento que no es que no te bajan, ¿no? Pero en el fondo es sí asumir que tenemos un montón de emociones que conviven en nosotros, y tú hacías mucho hincapié en el tema de, por ejemplo, el tema de la salud mental, y yo te comentaba, es que es algo que está surgiendo para diferentes generaciones, para diferentes músicos que, digo, trabajan en distintos géneros, pero que esta cosa como que está presente. ¿Somos más conscientes hoy día de eso? ¿Y de qué manera sientes tú que ha sido el tema abordado también ahí a propósito de las canciones que están sacando? Sí, o sea, yo creo que el simple hecho de que ya se hable con mayor libertad hace que como que esta idea pierda peso y por ende sea mucho más saludable el abordarlo. La depresión, la ansiedad o incluso, no sé si puedo decir como la palabra, pero puedo decir ya, desvivirse. ¿Por qué? Es que de repente, es que a veces de repente si se repite en YouTube puede ser que te lo bajen por decir suicidio. Entonces, bueno, en fin. Entiendo. Ya. Yo decía, ¿por qué desvivirse? Claro. Porque te estabas aludiendo al otro concepto. Sí, claro. Pasa que todo esto de repente, o sea, son cosas que nos han rodeado. Yo he pasado por cuadro depresivo, yo soy una persona ansiosa. He tenido gente cercana que ha decidido acabar con su vida en un momento y decir como hasta acá llego. Otros amigos que también han lidiado con eso y están todavía en la lucha. Entonces creo que de cierta forma el abordar esta temática también desde un punto de vista muy natural, ya tampoco forzarse una postura porque es como lo que está en boga, es necesario. Y las últimas canciones de Delatores también hablan mucho de eso. O sea, yo creo que incluso desde el segundo disco se empieza a vislumbrar un poco ese tema. En el tercero se hace palpable con estos contrastes, como de esta vida nocturna que es como súper luminosa, egocéntrica y llamativa, pero que por otro lado también oculta muchas carencias. Claro, que es para eso. Soledades. Claro. Y este disco empieza como a abordar un poco ya ese tema. Y creo que también es importante escucharlo bajo ese prisma. O sea, en el caso de Aislamiento, es una canción que habla del duelo, pero el duelo no tiene que ver necesariamente con algo amoroso, también puede ver con la pérdida de alguien, la pérdida de un padre, una madre, un hermano, un amigo.
y creo que es bueno también hablar de esto, sobre todo en un punto donde a nivel gubernamental se están discutiendo medidas para cortar presupuesto a esto. Y creo que como sociedad, independiente del sesgo político o el lado con el cual uno se acomode, hay ciertos acuerdos sociales donde debemos mantenernos unidos. Y yo creo que el tema de la salud mental es algo donde no hay que dar un paso atrás. Porque la salud mental en la atención primaria es algo que es ya brígido. es escaso, Sí. que es de mucha ayuda, con estudios probados, con distintas entidades, como tú dices, va más allá de un sesgo político y es muy importante como recordarnos eso y remirar, ¿no? A ver Claro, qué es lo que estamos sí, desatendiendo si es que y hay ponemos un- en cuestionamiento. Claro, y hay un sistema que si bien tiene carencia también funciona. O sea, yo conozco casos cercanos de personas que han estado pasándolo muy mal y acuden, ¿cachai? Y llaman al número que está disponible para salud mental y hay un protocolo que se activa, gente que es como que es puesta como a salvo, por decirlo así. Entonces, claro, creo que también son conversaciones que tenemos que tener y que es bueno tenerla, y que si es de la música también se pueden transmitir como experiencias que tal vez son más personales, más individuales, pero que pueden resonar contigo. Para mí eso ya es un éxito. Claro. Y cuando nosotros sacamos Entrego al Mar, y posteriormente Aislamiento, hubo personas que nos escribieron así como, oye, esta canción me hizo mucho sentido, gracias por hacerla. Y yo creo que con eso uno ya se siente muy pagado. Claro. Más allá de todo el tema del marketing, las cifras, etcétera, que resuenen personas y que esas personas de cierta forma como que puedan hacer suya una canción, es muy bacán. Volvemos al inicio de esta conversación, el por qué hacemos lo que hacemos, por qué Claro. perdura un proyecto, por qué hay respuestas, Sí. ¿no? Es muy bonito eso. Hay un Mm. público también que le sigue de cierto rato también. Sí, sí, hay gente que está ahí desde, no sé, más de 6 años, 8 años, que va a vernos los shows, que comparte las canciones, que se las corea. Y eso es como muy bacán porque de repente, claro, compartimos historias en las que nos etiquetan y se escucha la voz del chico, la chica que está cantando, todo, y es como, bacán. Se aprendió Alguien cantó mi se aprendió canción. la letra, claro. Es No era tan notable. complicado como me dijeron. No tiene todo que rimar, no sé. No es necesario, ¿no? No es Coros necesario. usuales, no es Claro, necesario. Tenemos sí. otras maneras. Sí. Sí, qué bonito. Bueno, hay una cosa como en la escritura que es importante recordarnos, ¿no? De cómo justamente una canción te cambia o puede hacer un clic también ahí especial. Y bueno, es parte de lo que vamos a seguir escuchando. Esto es Aislamiento, lo que vamos a ir cerrando ya este programa. Pero quiero recordarles que Delatores está en todas las plataformas digitales para escuchar música. Incluso en YouTube también van a ver ¿cómo se llama? lyric. Music Lyric. El lyric video. Lyric video, eso. Se Eso. me olvidan, perdón, todos los conceptos. Pero el lyric video. Y próximamente van a estar estrenando seguro videoclips, porque la imagen, lo estético, bueno, la imagen comunica, no lo sabremos aquí también, que hacemos ese hincapié. Pero de todas maneras, recordarles que el segundo semestre, si bien digo, Sí. llega este nuevo disco de Delatores y que todavía tienen un single que van a lanzar antes. ¿Cuándo Sí. va a ser eso? A ver, estamos en mayo, yo creo que finales de abril. Como principio- finales de abril. Perdón. Uy, No, mayo, junio, perdón. Comienzo de no julio. puedo volver, no puedo Comienzo de volver. julio. Comienzos de julio. Sí, Ya. sí. Comienzo de julio, entonces, el cuarto, Tercer single, sí. tercer single. Sí, que este es más luminoso, así que para... ¿Cómo se llama? Se llama Mecanismos Rotos, pero Mecanismos no se Rotos. guíen por el nombre. Sí. Bueno, me encanta porque los conceptos además siempre se tocan, ¿no? Entre medio, Sí. ¿no? Aislamiento, Sí, hay una idea entrega ahí. al mar, como una Sí, cosa y hay de un elemento, movimiento y hay elementos de la naturaleza que están presentes también en este cuarto disco, que es el mar, el bosque, que hacen como esta analogía también. Es que sabéis que, perdón, me estoy extendiendo demasiado. No, por favor, si nos Ya, pero tenemos los minutos. yo creo dale que nomás. también nos hace falta mucho el poder disfrutar la naturaleza. Mm. Hay que darse ese tiempo. Onda, Santiago, que me encanta a mí, viva Santiago. Ahora soy villamarino, pero también viva Santiago. Tiene tantos cerros, una Sí. cordillera hermosa. O sea, yo vivía en la Florida y el Panul es precioso. Sí. Así que Aguanta el panula ahí. invito a la gente, onda, un día levantarse, dentro de su posibilidad, levantarse temprano, subir un cerro y estar ahí un rato, va a ser súper bien. Poner las patitas en el pasto, como dicen, muy de cliché, pero vaya que Sí, sí, sirve. hágalo, Y sirve. subir un cerrito también sirve. Ir a mirar el mar, vamos a tener que ir a visitar a Delatores, En Viña del o Mar. Delatores van a tener que viajar a hacer Claro. un show ahí en Viña del Mar para que Sí, podamos ir a mirar el mar un ratito también. por favor.
Marcelo Parra, a través tuyo, muchas gracias al resto de la banda también. Y ha sido un gusto poder conversar acerca de esta agrupación. No habíamos tenido la posibilidad de hablar de esta música y seguro nos encontraremos nuevamente para hablar de tantas canciones buenas que se vendrán próximamente con la banda. Nos quedamos agradeciéndole, por supuesto, a Renato Montenegro, a Jaime Barra en los mandos técnicos, a la Cami Ray Núñez en la producción al aire. Saludo al Juli también. Aguante, Juli. Fotógrafo, vino ahí sí, tomando el registro de delatores. Sí. Hace mucho rato tomando registros de de hecho, bueno, con Julián hicimos el videoclip de Entrego al Mar y fue seleccionado oficialmente para el SAM 2026. Ah, muy bien. Así felicitaciones al Juli también, a Julián también. Tremendo fotógrafo y videísta. También. Oye, Marce, por favor, te dejamos a ti que nos presentes la siguiente canción entonces para cerrar nuestro programa del día de hoy. Súper. La siguiente canción es parte de nuestro cuarto disco que ya viene en camino y se llama Aislamiento. Esto es Delatores por Radio UNIAC.